Capítulo 2. Gohan miraba por la ventana de la aeronave, con la vista fija en las majestuosas torres de la Academia Beacon a medida que se acercaban al horizonte. Cada paso de la aeronave traía consigo los terrenos verdes, los elegantes edificios y no podía evitar sentirse en paz al verlos. El lugar era hermoso y poco común. La academia parecía un secreto resguardado tras un halo de misterio, como si fuera sacado de una leyenda. En todos sus viajes, nunca había visto algo parecido. Incluso después de enfrentarse a amenazas devastadoras y soportar los desafíos más duros, esto era diferente. El pensamiento de entrar a un mundo lleno de estudiantes y profesores, de personas viviendo vidas normales protegidas de amenazas intergalácticas, lo hacía sentir incómodo. Si bien nunca había estado en una academia, sabía lo que representaba. Su historial lo marcaba. Su pasado era un lastre. Y ese peso, grabado en cicatrices y decisiones difíciles, se presentaba nuevamente en su mente. ¿Podré encajar aquí? ¿O será como siempre, otro lugar que terminaré dejando? Crow lo observó, apoyado hacia atrás, brazos cruzados, masticando un palillo de dientes. Crow conocía bien a los chicos duros, los niños que creían ser fuertes, pero Gohan era diferente. No era prepotente, no presumía, solo cargaba un pasado difícil. Un luchador con cicatrices visibles e invisibles. Aquí estaba ahora, buscando algo más. Tal vez esperanza. Gohan se giró ligeramente, observando cómo Crow señalaba la torre. Gohan asintió, sus pensamientos dispersos. Caminaban por el muelle, esperando el transporte terrestre, cuando notó el destello de un talón saliendo del abrigo de Crow. Esto no va a ser fácil, pensó, observando cómo Crow tomaba una postura más relajada. Esto no es solo otro campo de batalla, Gohan. No estás solo. Puedes encontrar tu camino aquí, pero Gohan no estaba tan convencido. Al bajar de la nave, fue recibido por el bullicio de los estudiantes, algunos saludándolo, otros simplemente pasando a su lado. Gohan caminó junto a Crow, con una sonrisa medio forzada y la mirada alerta. Una mezcla de precaución y admiración. Aunque nadie sabía quién era, podía sentir las miradas. Los murmullos. A lo lejos, alguien lo señaló. Una joven de cabello corto y rubio murmuró algo a su amiga y ambas se rieron, aunque no parecía de burla. Más bien, de interés. Crow lo condujo a través de los pasillos, cada uno revelando un nuevo rincón de la academia. Clases llenas de ventanas que daban al exterior, jardines cuidados y esculturas. Gohan no podía evitar sentirse como un extraño. A pesar de su entrenamiento, de su fuerza, este mundo era completamente nuevo. Había algo casi mágico en ese ambiente. Un aire de posibilidad. Crow lo llevó finalmente a una oficina, una sala amplia con una gran ventana que daba a los terrenos. En su interior, tras un escritorio de madera, se encontraba un hombre mayor, de cabello canoso y ojos sabios. El profesor Ospin. A su lado, una mujer de cabello rubio recogido, mirada severa y lentes. Este es el chico del que te hablé, Gohan, dijo Crow, con una nota de orgullo en su voz. Ospin le extendió la mano con una cálida sonrisa. Bienvenido a Beacon, Gohan. He oído mucho sobre ti. Gohan estrechó la mano de Ospin, sintiendo la calidez, pero también la evaluación en su mirada. No sabía si era bienvenido o analizado. Sus ojos eran serenos, pero inquisitivos. Él no es como los demás, dijo Crow, con tono firme. No necesita la misma estructura. Puede funcionar con más libertad. La mujer, profesora Godwich, observó en silencio, luego habló con escepticismo. Diferente o no, Crow es joven. Apenas está empezando. Beacon requiere estructura, trabajo en equipo. No basta con tener poder. Crow replicó, ha sobrevivido más que muchos de aquí. Y aún así, sigue adelante. No digo que no necesite orientación, pero no podemos encerrarlo en las mismas reglas que al resto. Hubo un momento de silencio. Entonces tal vez haya una solución intermedia, dijo Ospin. Estará oficialmente fuera de un equipo, pero podrá integrarse cuando sea necesario. Si falla, será responsabilidad de Crow. Godwich asintió con lentitud.
Entonces es un trato justo. Ozpin miró a Gohan. Bienvenido a Beacon, Gohan. Aquí buscamos fomentar el trabajo en equipo, la disciplina, pero también la comprensión. Esta flexibilidad no es un pase libre. Debes entender lo que se espera de ti. Gohan asintió. Entendido, profesor. No los decepcionaré. Crow estaba de pie junto a la ventana en la oficina de Ozpin, observando a los nuevos estudiantes de Beacon moverse por los terrenos. Su expresión era pensativa, reflexionando sobre todo lo que había aprendido de Gohan durante sus sesiones de entrenamiento. Podía sentir la presencia de Ozpin tras el escritorio, la mirada atenta del hombre mayor, notando que había más en la mente de Crow. Tras un largo silencio, Crow finalmente habló, con la voz baja pero firme. El chico ha pasado por un infierno. He visto horrores en mi vida, pero Gohan él es diferente. Volvió a mirar por la ventana, con la mirada perdida. La forma en que hablaba de Cell, Crow se detuvo, con un leve estremecimiento en la voz. Ese monstruo es la razón por la que está aquí. Ozpin se inclinó hacia adelante, con curiosidad en los ojos. ¿Cell? Crow asintió con gravedad. Sí. Cell no era simplemente un Grim grande o un monstruo. Fue diseñado, creado para ser perfecto. Una pesadilla viviente. Una fuerza de la naturaleza capaz de borrar ciudades enteras como si nada. Gohan solo era un niño cuando lo enfrentó. De hecho, apenas es un adolescente ahora. Pero no tuvo elección. Cell destruyó todo, mató a su padre. Gohan tuvo que detenerlo. Sin importar el costo. El ceño de Ozpin se frunció, procesando el peso de esas palabras. Y esa experiencia lo trajo aquí. Crow cambió de postura, con los ojos entrecerrados. No es solo su pasado lo que lo trajo aquí, dijo con un tono más oscuro. He pasado mucho tiempo entrenando con él, y te puedo asegurar una cosa. Lo que más lo detiene no es su poder. Su cuerpo ya está bien, aunque tuve que inducirle un coma por un tiempo para asegurarme. Lo que está dañado es su mente, Ozpin. El trauma que carga es tan profundo que le está destrozando por dentro. No tuve más opción que despertarlo y traerlo aquí, pero no fue fácil. Había demasiadas miradas sobre mí y no tenía el lujo de esperar el momento adecuado. La expresión de Ozpin se volvió más seria, sus ojos agudos al asimilar las palabras de Crow. Ya veo. Entonces no es solo su fuerza lo que te preocupa, sino su estado mental. La mirada de Crow se endureció. Exactamente. Gohan ha visto de primera mano lo que su poder puede hacer. Y lo peor es que el chico tiene más control del que cree. Es increíblemente fuerte, pero se reprime por miedo. Miedo a convertirse en el monstruo que tuvo que derrotar. Ese miedo es lo que realmente lo está destrozando. Ozpin se recostó en su silla, juntando los dedos frente al rostro mientras reflexionaba. ¿Tiene miedo de su propio potencial?, murmuró. ¿Miedo de lo que podría llegar a ser? Sí, respondió Crow en voz baja. Y eso es lo más difícil de superar. Su cuerpo puede estar curado, pero su mente está llena de cicatrices. Tiene que volver a confiar en sí mismo, entender que tener poder no significa perder el control. Hizo una pausa, con el rostro sombrío. Pero aún no está listo. Lleva encima una carga constante, un temor permanente de que un solo error lo destruya todo. La expresión de Ozpin se oscureció mientras meditaba la situación. Entonces, ¿cómo lo ayudamos? ¿Cómo logramos que supere ese miedo? Los ojos de Crow brillaron con incertidumbre. No tengo todas las respuestas, Ozpin. Pero creo que el primer paso es lograr que deje de verse a sí mismo como una bomba de tiempo. Necesita gente a su alrededor que lo acepte por lo que es, no por el poder que tiene. La voz de Crow se suavizó un poco. No necesita más presión. Necesita comprensión. Y tal vez, solo tal vez, el equipo Ruby pueda darle eso. Ozpin alzó una ceja. ¿Crees que están preparados para una responsabilidad así? Crow asintió lentamente. Son fuertes, Ozpin. Más de lo que la mayoría cree. Ruby, especialmente, tiene más o menos la misma edad que Gohan, y hay un fuego en ella que podría ayudar a iluminarle el camino. Ya han enfrentado sus propias batallas, y se cuidan entre ellas. Eso es justo lo que Gohan necesita ahora.
Un grupo que lo ayude a encontrar el equilibrio sin juzgarlo. Mientras seguían conversando, la puerta de la oficina se abrió silenciosamente y la profesora Goodwich entró. Su habitual serenidad estaba reemplazada por una expresión pensativa al escuchar las últimas palabras de la conversación. Cruzó los brazos, mirando a ambos hombres. ¿Estás sugiriendo al equipo Ruby, Crow?, preguntó, con un tono de cautela. Crow sostuvo su mirada, con un tono firme. No tienen que ser perfectas, pero tienen el corazón necesario. Y eso es lo que Gohan necesita ahora. Personas que le den una oportunidad. Glinda alzó una ceja, su expresión volviéndose inquisitiva. ¿Estás seguro? ¿Siguen siendo estudiantes, Crow? ¿Crees que están listas para encargarse de alguien como él? Los ojos de Crow se entrecerraron ligeramente. No tienen que estar listas. Solo necesitan estar ahí. Ruby y Yang, especialmente Ruby, tienen la clase de fuerza que Gohan necesita. Ellas también han enfrentado sus propias dudas, han cargado con responsabilidades. Saben lo que es vivir con ese peso. Y Gohan no necesita un equipo perfecto, solo necesita gente que se quede a su lado. Glinda, que apenas acababa de unirse a la conversación y no estaba al tanto de los detalles, miró a Ozpin, esperando una aclaración. ¿Qué está pasando exactamente? ¿Cuál es la situación con este chico? ¿Por qué estás tan seguro de que el equipo Ruby es la elección correcta? Ozpin, aún tranquilo, mantuvo la mirada de Glinda. Es más complicado de lo que parece. Gohan ha pasado por un trauma significativo. Su pasado es algo con lo que aún está lidiando. Crow cree que la resiliencia de Ruby y Yang, especialmente el vínculo que tienen entre ellas, podría brindarle el apoyo que necesita. Los ojos de Glinda se agudizaron al mencionar el trauma. Ya veo, cruzó los brazos, aún insegura. Pero no tienen suficiente experiencia para manejar a alguien así. Podría ser peligroso para ellas y para Gohan. Crow suspiró, claramente entendiendo su preocupación. Tal vez. Pero he visto de lo que son capaces Ruby y Yang. Son fuertes, no solo físicamente, sino emocionalmente. Saben lo que es enfrentar el miedo y la pérdida. Ya lo han superado antes. Por eso creo que son la elección correcta. Glinda le lanzó una mirada escéptica. Aún así, incluir a alguien como Gohan, con su historia, es un riesgo. Creo que alguien con más experiencia, como el equipo JNPR, sería una mejor elección. Ozpin, que había estado callado durante el intercambio, asintió lentamente. El equipo JNPR tiene más estabilidad, pero Crow tiene razón en que el equipo Ruby tiene un lazo que podría ser invaluable. Todas han pasado por diferentes formas de adversidad, y ese tipo de conexión podría permitirles ayudar a Gohan. La expresión de Crow se suavizó. Gohan necesita personas que no lo vean solo como un arma. Es parte de la razón por la que lo traje aquí. Podría ser la clave para derrotar a Salem, pero eso no es lo que necesita ahora. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. El poder de Gohan es inmenso, más grande que cualquier cosa que haya visto en nuestro mundo. Y todavía está buscando cómo volver a casa. Glinda arqueó una ceja, su escepticismo evidente. Si es tan poderoso, ¿por qué es tan vacilante? ¿Por qué no está usando todo su poder? La mirada de Crow se oscureció, su voz se volvió más grave. Por lo que ha vivido. ¿Has escuchado historias de personas como él, los que tienen poder, pero temen lo que puede hacer? Gohan tiene miedo de que si pierde el control, todo lo que intenta proteger podría ser destruido otra vez. Ha pasado por más cosas que la mayoría, y eso lo ha dejado marcado, exhaló lentamente. Glinda, las batallas que ha vivido no solo terminaron en devastación, mundos fueron destrozados. No solo vidas, planetas enteros fueron destruidos. El gesto de Glinda se endureció, sus ojos se entrecerraron al procesar el peso de las palabras de Crow. ¿Ha visto ese tipo de destrucción de primera mano? Crow negó con la cabeza lentamente. Me habló de un planeta en el que estuvo, Namek, creo que lo llamó. ¿Era Namek? No importa. El punto es que algún emperador galáctico lo destruyó porque no podía controlarlo. Hizo volar todo el maldito lugar así como así, el tono de Crow se volvió amargo.
Y Gohan estaba ahí, sin poder hacer nada para detenerlo. Ese es el tipo de cosas que lo han perseguido. Glinda, aún cautelosa, miró a Crow, luego a Ozpin. Entiendo tu razonamiento, pero aún tengo reservas. Esto no va a ser fácil. La situación de Gohan es más complicada que cualquier cosa que hayamos enfrentado antes. Ozpin encontró su mirada, su voz calmada pero firme. Lo sé, Glinda. Pero a veces las situaciones más difíciles conducen a los mayores avances. La fuerza y el potencial de Gohan van más allá de cualquier cosa que hayamos visto. Nos toca ayudarlo a encontrar una salida. No podemos hacerlo solos, y creo que el equipo Ruby puede ofrecer el tipo de apoyo que Gohan necesita. Glinda permaneció en silencio por un largo momento, con los brazos cruzados firmemente. Finalmente, habló, su voz estable. Confío en ti, Ozpin. Pero debemos tener cuidado. Gohan no es el único en peligro aquí. Tendremos que actuar con cautela. Gohan se revolvió justo cuando los primeros rayos del sol de la mañana se colaban por la ventana de su dormitorio, proyectando suaves sombras sobre la habitación desconocida. La quietud del momento era un cambio bienvenido respecto al caos que había conocido. Parpadeó mientras miraba al techo, desorientado al principio, hasta que los detalles de su entorno se enfocaron. El pequeño escritorio, una silla ordenada y una mesita de noche donde su ropa doblada lo esperaba, listo para un nuevo día. Un simple recordatorio del orden y la paz en este extraño nuevo mundo, tan diferente del turbulento pasado que había dejado atrás. Se levantó, estirándose y mirando por la ventana hacia el patio donde los estudiantes comenzaban a salir temprano. Por primera vez en mucho tiempo, no despertaba para una batalla inminente o una misión urgente. Aquí, en la Academia Beacon, casi se sentía como un estudiante normal. Casi. Después de vestirse, se detuvo ante un espejo de cuerpo entero montado en la pared, ajustando su camisa y pasándose una mano por su cabello despeinado. Frunció el ceño, un atisbo de nostalgia tirando de él, mezclando con la incomodidad que sentía con su nueva rutina. Los reflejos de sus amigos y maestros Piccolo, Gohan, etc., llenaban su mente. Tomando una respiración profunda, se enderezó, levantó la cabeza y se concentró en meditar, tal como Piccolo le había enseñado hace tiempo. El silencio era una especie de bálsamo, ayudándolo a ordenar sus pensamientos y prepararse para el nuevo día que comenzaba. Mientras tanto, en el campus, la cafetería estaba llena de actividad. Ruby Rose entró con su entusiasmo habitual, golpeando un grueso archivador contra la mesa con la fuerza suficiente como para que varios estudiantes se sobresaltaran. En la portada, un rótulo que decía actividades y verticales del primer semestre, propiedad de Weiss, pero que había sido tachado con marcador rojo y reemplazado por uno mucho más audaz. Las mejores actividades del primer semestre. Ruby sonrió, haciendo un gesto dramático como si estuviera a punto de hacer un anuncio oficial. Señaló a sus compañeras de equipo, que se habían reunido en la mesa. Hermanas, amigas, Weiss, declaró, apuntando a su compañera con una mirada burlona. Weiss, que había estado removiendo su té, soltó un suspiro de larga data y le lanzó a Ruby una mirada escéptica. Jan se recargó en el asiento, sonriendo. Oh, esto va a estar bueno. Ruby continuó, animándose más por la mirada de su hermana. Hace 4.7 minutos, tuve un sueño. Los ojos de Weiss se entrecerraron, con una expresión divertida y cansada. Por favor dime que eso no implica robar mi carpeta, Ruby. Ruby levantó las manos en señal de juego. No soy una ladrona. Enderezándose, adoptó una expresión más seria y declaró, estoy hablando de iniciar el semestre con estilo. Jan rió, dando un golpe en la mesa. Siempre inicias mis semestres con un Jan. ¿Eh? Tengo razón. Ruby hizo una pausa dramática y luego apuntó a Jan. Exactamente. Dijo con entusiasmo, lo que provocó una caída teatral por parte de Jan. Ruby aplaudió para llamar su atención, sus ojos brillando con emoción. Escuchen.
Han pasado 2 semanas desde que terminaron las clases, y con todos los nuevos estudiantes de intercambio y el torneo de Vital acercándose, nuestro segundo semestre va a ser increíble. Colocó una mano sobre su corazón, como si hiciera un juramento solemne. Por eso he preparado la actividad definitiva para unirnos. Weiss miró la carpeta, su expresión oscilando entre duda y sospecha. No sé si debo estar impresionada o asustada de lo que hayas planeado. Jan, aún sosteniendo la manzana de antes, sonrió maliciosamente y la lanzó hacia Weiss. Ella se agachó con una risa, y la manzana voló por encima de su hombro, aterrizando con un golpe húmedo al otro lado del salón. Desde otra mesa, se escuchó una voz distante. «Oye». Pero Nora simplemente se rió. Blake, con la cabeza aún enterrada en su libro, murmuró para Weiss con una sonrisa sutil. Nos guste o no, deberíamos al menos ver qué ha planeado Ruby. Weiss suspiró, aceptando con desgano. Supongo, pero antes de que pudiera terminar, una crema para batir voló fuera de la nada, aterrizando directamente en su cara. La cafetería se quedó en silencio durante un momento mientras todos parpadeaban, atónitos y sorprendidos, y luego estallaron en carcajadas. Ruby se encogió de hombros, mientras Nora, claramente la culpable, se encogía con una sonrisa culpable y señalaba acusadoramente a Ren, quien suspiró y sacudió la cabeza. «Lucha de comida», gritó alguien, y así comenzó el caos. Los estudiantes dejaron sus comidas, arrojando lo que pudieron encontrar unos a otros, riendo y gritando mientras la cafetería se transformaba en un campo de batalla. El equipo JNPR saltó a la acción, apilando mesas como una fortaleza cerca del centro del salón. De pie arriba, Nora levantó los brazos triunfante. «Soy la reina del castillo. La reina del castillo». Del otro lado, Ruby trepó a una mesa y apuntó dramáticamente al fuerte de JNPR. «La justicia será rápida. La justicia será dolorosa». Aplastó un cartón de leche en su mano, la leche goteando por su brazo. «Y no tendrá piedad». Sus compañeras se alinearon detrás de ella, levantando sus tenedores como lanzas, mientras Nora blandía una sandía como si fuera un martillo, gritando. Con sus cabezas. Con una risa, Jan se lanzó primero para luchar, usando sus guantes como puños para bloquear la comida proyectil. Golpeó directamente hacia Jaune, quien cayó hacia atrás con un quejido cuando una gran mancha de pastel de manzana aterrizó en su pecho. Black esquivó a Jan con gracia felina, lanzando pasteles delicadamente, esquivando con rapidez. Al mismo tiempo, Jan esquivó el golpe con Pavo de Birra, quien giró elegantemente mientras blandía su bastón de pan como si fuera Blade en una pelea sorprendente. Glinda entró al salón, mirando la escena de un campo de batalla, platos y bandejas volando, hasta que el profesor Ospin apareció detrás de ella con una expresión de exasperación. Se tomó un momento para observar la escena, respiró profundamente y levantó su mano. En un instante, el aire se volvió más denso y una onda de telequinesis barrió la habitación. Los platos, bandejas y comida se congelaron en el aire, los estudiantes en su lugar, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. «Niños», dijo Glinda con severidad, su voz cortando el caos con fuerza. «Por favor, no jueguen con su comida». La habitación quedó en silencio, los estudiantes mirando nerviosamente a su alrededor. Nora, sin embargo, parecía completamente no arrepentida y dejó escapar un orgulloso gruñido, luciendo sin rastro de vergüenza. Mientras la última crema flotante caía al suelo, el profesor Ospin entró a la cafetería, su aire calmado contrastando con la frustración de Glinda. Le colocó una mano suave sobre el hombro, ofreciéndole una sonrisa tranquilizadora. «Déjalos ir, Glinda», dijo en su tono usual. Glinda frunció el ceño, cruzando los brazos. «Se supone que deben ser los defensores del mundo». Ospin los miró reunidos, una leve sonrisa en sus labios. «Y lo serán. Pero por ahora, todavía son jóvenes. Déjalos disfrutar estos momentos mientras puedan». Se volvió hacia su dirección. «Me gustaría hablar con el equipo Rubí, si están dispuestos». «Equipo Rubí, por favor, acompáñenme a mi oficina».
Hay asuntos que debemos discutir. El equipo Ruby intercambió miradas cautelosas mientras seguían al profesor Ospin. Ruby susurró urgentemente a sus compañeras. ¿Por qué nosotras fuimos las castigadas? El equipo JNPR empezó todo. Jan sonrió con picardía. Tal vez porque ganamos. Weiss puso los ojos en blanco y murmuró con un suspiro. Si estamos castigadas, más vale que no sea la única limpiando los pasillos. Al acercarse a la oficina del director, Ospin finalmente habló con un tono tranquilo, pero con un matiz de seriedad que silenció sus murmullos. Hay alguien que quiero que conozcan. Estará asignado temporalmente a su equipo. Ruby parpadeó sorprendida, mirando a sus compañeras en busca de respuestas, pero todas parecían igual de confundidas. ¿Temporalmente?, preguntó, intentando evaluar la situación. ¿Quién es él? Ya lo verán, respondió Ospin sencillamente, echando un vistazo por encima del hombro. La curiosidad en su rostro era inconfundible. Las puertas de la oficina de Ospin se deslizaron, y los ojos del equipo Ruby se posaron en un chico que estaba al lado de Crow. Tenía el cabello negro ligeramente despeinado y vestía el uniforme de Beacon, aunque se le veía un poco incómodo, ajustándose el cuello. Al notar a las chicas entrar, se enderezó y les ofreció un cortés asentimiento. Antes de que alguien pudiera decir algo, Ruby irrumpió en la habitación, lanzándose sobre Crow con una enorme sonrisa. ¿Me extrañaste, tío Crow? Sí. Crow tambaleó un poco pero atrapó a Ruby, riendo mientras le despeinaba el cabello. Tranquila, niña. Cálmate, dijo, dándole una palmada en la espalda antes de dejarla en el suelo. Su mirada divertida se posó sobre el resto del equipo Ruby, que lo observaban con expresiones variadas de curiosidad y sorpresa. Con un gesto casual, Crow dirigió su atención hacia el chico que estaba junto a él. Él es Gohan. Estará asignado temporalmente a su equipo. Los ojos de Ruby se abrieron al mirar de Crow a Gohan, notando un leve parecido entre ellos. El cabello desordenado del chico y su expresión tranquila y reservada le resultaban curiosamente familiares, aunque había una intensidad en su mirada que no podía identificar del todo. Jan, siempre lista con un comentario, sonrió y se volvió hacia Crow. ¿Nos ocultabas secretos, tío Crow?, dijo en tono de burla, cruzándose de brazos. Crow soltó un largo suspiro de resignación, frotándose la nuca como si ya esperara esta reacción. Sí, pero no sobre esto. Antes de que pudiera terminar, Ruby, atrapada en sus propias ilusiones, esbozó una sonrisa exagerada y prácticamente se lanzó sobre Gohan con un abrazo entusiasta. «Jai, primo», chilló, rodeándolo con los brazos con sorprendente fuerza, sin notar lo incómodo que se mostraba por su efusivo saludo. Gohan tropezó hacia atrás, momentáneamente atrapado, pero rápidamente se adaptó, devolviéndole un abrazo torpe pero amable. Yo no, empezó, viéndose un poco perdido en la energía desbordante de Ruby. Pero antes de que pudiera terminar, los ojos de Ruby brillaron con fascinación al vislumbrar algo en su cintura. «Espera, tienes una cola. Eso es tan genial», exclamó, señalando con entusiasmo mientras retrocedía un paso para ver mejor. Gohan se congeló, sintiendo sus mejillas calentarse visiblemente. Instintivamente, enrolló su cola alrededor de su cintura, casi como si intentara ocultarla. No es para tanto», murmuró, claramente avergonzado mientras intentaba desviar la atención. Pero Ruby, sin inmutarse por la incomodidad de Gohan, comenzó a rebotar sobre sus talones, prácticamente brillando de emoción. «No puede ser. Una cola real. He visto la de San, pero esta es diferente. Hace cosas geniales. ¿Puedes colgarte de los árboles? ¿Agarrar cosas o...?» «Ruby», interrumpió Weiss bruscamente, su tono era severo y un poco curioso, mientras le lanzaba a Ruby una mirada de desaprobación. Sin embargo, a pesar de su gesto, sus ojos se posaron en Gohan con un leve destello de intriga. «No lo bombardees con preguntas. Apenas acaba de llegar». Ruby parpadeó, saliendo de golpe de su emoción.
Al darse cuenta de que aún se aferraba a Gohan, dio un paso atrás, con las mejillas completamente sonrojadas por la vergüenza. «Oh. Lo siento, me dejé llevar», murmuró, con su entusiasmo apagado. Yang, siempre dispuesta a agitar las cosas, sonrió con picardía. «Ahora que ya terminaste de abrazarlo, ¿qué tal si nos presentamos?», bromeó, claramente disfrutando la oportunidad de burlarse de su hermana menor. El rostro de Ruby se puso aún más rojo, pero la sonrisa de Yang se suavizó al notar la incomodidad de Gohan. La tensión del momento se disipó un poco, y Yang le guiñó un ojo a Gohan, su sonrisa tornándose más genuina. «Soy Yang», dijo, con su confianza habitual a todo volumen. «Supongo que eso me hace, tu prima», bromeó, guiñando un ojo. «Raven es mi mamá». Gohan parpadeó, mirando entre Yang y Crow con confusión. «¿Raven?». Antes de que alguien más pudiera responder, Crow dio un pequeño suspiro. «Mi hermana», explicó encogiéndose de hombros, claramente acostumbrado a preguntas sobre su familia. «Es una historia larga, chico». Yang se rió. «Sí, y tuviste suerte de quedarte con el lado bueno del árbol genealógico con Crow», añadió, disfrutando claramente la sorpresa de Gohan. «Y no te preocupes, no muerdo». Ruby, que aún estaba algo alterada por su entusiasmo anterior, rápidamente recuperó su usual actitud animada, poniéndose de pie junto a Yang. «Soy Ruby. Ruby Rose», anunció con entusiasmo, saludando con energía. «Es genial conocerte. Aunque, sí, me dejé llevar un poco». Wei suspiró levemente, con los brazos aún cruzados, pero sin verdadera malicia en su tono. Wei Schne se presentó, alzando una ceja por las ocurrencias de Ruby. «Te prometo que no todos actuamos así». Blake, que había estado observando en silencio, finalmente habló con su tono habitual, calmado y constante. «Blake Belladonna. Es un placer conocerte, Gohan». Ofreció una pequeña sonrisa, su asentimiento reservado pero cordial. Gohan, sintiéndose un poco más cómodo pero aún algo fuera de lugar, ofreció una pequeña sonrisa. «Es un gusto conocerlas a todas también», dijo, aún ajustándose a la energía del lugar. Crow, observando al grupo con una leve sonrisa, se volvió hacia Ruby con una expresión seria pero en tono de broma. «Está bien, pequeña, vamos a calmarnos un poco». Le lanzó a Gohan una mirada divertida. «Y solo para que no saques conclusiones raras, él no es mi hijo, y no, tampoco es tu primo». Le lanzó una mirada significativa a Ruby, que se quedó congelada al darse cuenta. Ruby se quedó inmóvil por un momento, al asimilar lo que acababa de hacer. Instintivamente se cubrió las mejillas mientras su cara se ponía roja como un tomate. Oh no», murmuró, dándose cuenta de que acababa de lanzarse a abrazar a alguien que apenas conocía como si fuera de la familia. «Yo no quería, solo me emocioné». Blake no pudo evitar esbozar una leve sonrisa ante la vergüenza de Ruby, aunque la ocultó tras su actitud calmada habitual. Wei alzó una ceja, intentando disimular una pequeña sonrisa exasperada, mientras que Yang solo se reía, negando con la cabeza ante las locuras de su hermana. «Parece que alguien necesita trabajar en su espacio personal», bromeó Yang, su sonrisa ensanchándose. «Pero al menos hiciste una primera impresión memorable». Ruby, ahora completamente consciente del bochorno que había causado, suspiró dramáticamente, aún roja como un tomate. «Lo juro, no quería hacerlo raro. Solo que...». Gohan, un poco incómodo pero queriendo aliviar la tensión, le ofreció una sonrisa amistosa. «Está bien. De verdad», dijo, agitando la mano como si no fuera nada. «No te preocupes». Crow se rió, claramente disfrutando el momento. Reclinándose contra la pared, cruzó los brazos con una sonrisa cómplice. «Solo recuerda, niña», le dijo a Ruby en tono burlón pero amable, «no todos los que conozcas estarán listos para un abrazo inmediato». Yang, incapaz de resistir la oportunidad, sonrió maliciosamente y dio un codazo a Ruby. «Vaya, Ruby, tan lanzada», bromeó, alzando una ceja. «Que estés cerca de tu edad no significa que puedas lanzarte así». Ruby volvió a gemir, su rostro aún rojo como un tomate.
Ozpin intervino, habiendo observado toda la escena con una leve risa divertida. Muy bien, eso es suficiente, dijo con voz calmada pero con un toque de diversión. Regresemos al tema. Ruby, aún totalmente sonrojada, comenzó. De verdad no quería, pero fue interrumpida de inmediato por Jan. Sí, ya sabemos, bromeó Jan, sonriendo ante el estado avergonzado de su hermana. No hace falta que sigas disculpándote. Dejaste tu marca en él. Ruby gimió, cubriéndose la cara con las manos. Juro que nunca voy a superar esto, murmuró. Ozpin carraspeó de nuevo, su expresión divertida desvaneciéndose para volver a su habitual compostura. Ahora que eso está resuelto, dijo, volviendo su atención a Gohan, Gohan, te unirás al equipo Ruby por el momento. Confío en que se llevarán bien. Hizo una breve pausa antes de continuar, su mirada pasando por el grupo. Sin embargo, aunque estés asignado al equipo Ruby, también estarás ayudando a Crow cuando sea necesario. Ruby, momentáneamente distraída de su vergüenza, ladeó la cabeza, confundida. Espera, ¿estás diciendo que Gohan va a trabajar con nosotras, y con el tío Crow? Crow, que había estado observando en silencio con los brazos cruzados, esbozó una leve sonrisa. Gohan es especial. Tiene mucha experiencia en combate de alto nivel. Jan alzó una ceja, claramente intrigada. ¿Qué tipo de alto nivel estamos hablando aquí? Crow rió suavemente, echándole un vistazo a Gohan con una mirada cómplice. Alto nivel, repitió con tono juguetón. Whis, aún escéptica, cruzó los brazos y alzó una ceja. Creo que como equipo deberíamos saber con qué estamos tratando. Crow negó con la cabeza, con una leve sonrisa. No todo es para conocimiento público, respondió con tono divertido. Mientras hablaba, Black murmuró discretamente "What the fuck" a Ozpin, quien negó levemente con la cabeza. Whis entrecerró los ojos, claramente no impresionada. No vas a contárnoslo, ¿verdad? La voz calmada y medida de Ozpin interrumpió la creciente tensión. Es suficiente, Crow, dijo, mirando a Whis. Hay cosas que es mejor no decir por ahora. Whis parpadeó, su curiosidad creciendo pero controlada por la frustración. Todos son tan crípticos, murmuró, claramente molesta pero sin querer presionar más el tema. Ozpin sonrió levemente, con aire sabio. Hay ciertos asuntos que requieren tiempo y confianza para entenderse, respondió con tranquilidad. Y en cuanto a Gohan, digamos que posee un conjunto de habilidades único que lo hace más que capaz. Ahora, pasemos al tema de los arreglos para dormir. Crow habló rápidamente, su tono firme. Debería quedarse en el mismo cuarto en el que durmió anoche. Ruby, siempre curiosa, ladeó la cabeza. ¿Pero los equipos no duermen juntos?, preguntó, mirando a Ozpin en busca de aclaración. Jan, viendo la oportunidad perfecta para molestar a su hermana, sonrió con picardía. Oh, Ruby, ¿acaso esperas tener una pijamada con el chico nuevo?, bromeó, moviendo las cejas con picardía. El rostro de Ruby se puso completamente rojo ante la insinuación, mientras Gohan se movía incómodo. No me importa dónde dormir, murmuró, claramente intentando evitar más atención. Ozpin, manteniendo su tono habitual, asintió levemente. Los equipos generalmente sí duermen juntos, dijo, mirando a Ruby. Pero en este caso, quería pedir su opinión, ya que es una situación un poco inusual. Ruby parpadeó, sorprendida por el cambio de tono. ¿Quieres que decidamos?, preguntó, mirando a sus compañeras. Crow habló de nuevo, apoyándose casualmente contra la pared. Bueno, como solo será compañero temporal y podría ayudarme en horarios extraños, quizás sea mejor que no duerma con ustedes por ahora. Miró a Gohan. Podría ser inconveniente si se le necesita de inmediato. Whis cruzó los brazos, lanzándole a Gohan una mirada evaluadora. Mientras sea cortés y respetuoso, no debería haber problema de ninguna forma, dijo con un tono algo reservado, pero justo. Jan sonrió y rodeó los hombros de Ruby con un brazo, su voz llena de traviesa picardía. Oh, vamos, por el bien del joven amor, que duerma con nosotras. El rostro de Ruby se sonrojó mientras lanzaba a su hermana una mirada horrorizada.
Jan protestó, sus mejillas poniéndose rojas. Blake, con su habitual actitud calmada y serena, añadió suavemente: en cuanto al espacio, tal vez sea más práctico que duerma solo. Crow dio un sorbo a su bebida, echando un vistazo a su alrededor con una leve sonrisa. Bien, parece que estamos divididos. A Gohan y a la princesa de hielo no les molesta de ninguna forma. Blake vota porque tenga su propio espacio, y Jan quiere que compartan cuarto, así que la decisión es tuya, Ruby. Ruby se movió incómoda, mirando a sus compañeras, luego a la sonrisa tranquila de Gohan. Inspirando profundamente, finalmente asintió, intentando reunir valor. Tal vez lo mejor sea que Gohan tenga su propio espacio, dijo en voz baja pero firme. Jan suspiró dramáticamente, lanzándole a Ruby un puchero juguetón. Oh, vamos, Ruby. Y yo que pensé que te lanzarías por la experiencia completa de unión de Ecto. Las mejillas de Ruby se encendieron aún más mientras murmuraba. Y yo solo creo que es más práctico. Blake asintió levemente en señal de aprobación. Tiene sentido, dijo con calma, dedicándole a Ruby una pequeña sonrisa por su decisión considerada. Crow rió suavemente, claramente divertido, mientras le daba a Ruby un gesto de aprobación. Buena elección, chica. Ozpin, observando el intercambio con una leve sonrisa, asintió con aprobación. Entonces queda decidido, dijo. Gohan tendrá su propia habitación y, cuando no esté con ustedes, estará ayudando a Crow. Ahora, veamos cómo trabajan todos juntos como equipo.